¿Conoces qué sucedió en la región de la Selva Central entre los años 1985 y 1991? En Perú no existe persona que no conozca el terrorismo o el conflicto armado sucedido en las décadas de los 80 y 90. Principalmente, la enseñanza de estos sucesos se enfoca dentro de las zonas de la sierra o en la capital, pero poco se enseña y se sabe de lo sucedido en la selva central. Tal vez de ahí se afirma la frase «la selva es terreno de nadie». Sí, pero no estoy muy enterada del tema. ¿Qué? ¿Quiénes son? Nunca había escuchado de ellos antes. El grupo terrorista Sendero Luminoso fue el terror de los peruanos en las décadas del 80 y 90, hasta incluso en la actualidad. El nacimiento de este grupo se dio en la Sierra del Perú debido al centralismo en la capital por parte del Estado peruano y demás razones. No obstante, Sendero no creía ni cree en nadie ni por nadie. Mientras repartían panfletos alegando un mejor futuro para la población de la sierra peruana y que tiene que ser efectuada por ellos mismos, en silencio buscaban poder con su propia ideología, efectuando el terror como arma. Mientras que el terrorismo se piensa que ocurrió solo en el centro del país, existen casos que no son de gran relevancia para las personas o que no se les pone tanto énfasis. Esos casos deberían mencionar y entrar en detalle al igual que los que ocurrieron en la costa y en la sierra. La selva central del Perú es el territorio tradicional del pueblo ayánica. Los ayánica fueron muy golpeados por el conflicto armado interno debido al gran número de víctimas directas. Los ayánicas son la tercera etnia más numerosa de nuestro país, la cual es perteneciente a la familia lingüística arawak. Estas comunidades nativas están ubicadas en la selva central del Perú, en el territorio llamado actualmente Braem, Valle de los ríos de Apurímac, Ene y Mantaro. Territorio declarado en emergencia por el Estado peruano debido a los conflictos internos que existen dentro del lugar. El inicio de esta espantosa etapa en la historia de las comunidades indígenas ocurrió a principios de los 80, cuando un importante contingente de Sendero Luminoso huyó de la contraofensiva militar de Ayacucho, ingresando a la selva central. En principio, esta zona fue utilizada como refugio, zona de tránsito y de aprovisionamiento por el grupo terrorista que actuaba en las zonas andinas de Ayacucho y Junín, hasta que lograron asentarse en el lugar. Los primeros senderistas llegaron al Ene, junto con los colonos que se dedicaron al cultivo de coca. Este comité de colonización del río Ene fue el comienzo del establecimiento en la región. El Sendero Luminoso tuvo una mayor presencia en la selva central hasta la llegada del MRTA. Ese suceso originó varias disputas entre los dos grupos terroristas. Al hablar del terrorismo en la selva central, se diferencian 4 zonas gracias a las formas de violencia que se vivieron en cada una de ellas. La primera incluye el Valle del Perené, en donde el MRTA tuvo acciones más activas y hasta llegaron a desplazar a Sendero Luminoso fuera de ella. Este último solo se redujo a la presencia de acciones ocasionales. En la segunda zona, que es el distrito de Oxapampa, también tuvo una mayor presencia del MRTA, pero fueron expulsados a inicios de 1990 de las zonas indígenas. El grupo subversivo con mayor presencia en la tercera zona fue el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Este llegó a tener un control absoluto del río Ene y en el Alto Tambo en 1990. Y en la última zona, que es la meseta de Gran Pajonal, Sendero Luminoso pretendió ingresar, pero fue rechazado por las comunidades del pueblo ayánica. En la zona del Braem, Sendero Luminoso arrasó con los cultivos de coca y los hermanos senderista Quispe iniciaron alianzas con narcotraficantes, las cuales duran hasta la actualidad. La zona ocupada por los ayánica peligraba por la presencia de estos grupos subversivos. Sus derechos, su estilo de vida, costumbres y demás empezaron a ser atacados por estos grupos que tenían el fin de dominar la zona para y por su conveniencia. Es por lo mismo que hasta el día de hoy estos grupos siguen viviendo desconfianza por la parte de personas externas y también del mismo Estado peruano. Entonces, actualmente se vive en una encrucijada en donde no tienen ni en qué ni en quién apoyarse. Nuevamente la comunidad y la selva en sí se ven olvidadas y son terreno de nadie. Estos sucesos no son visibilizados en la enseñanza de esta historia peruana,
Por ello, queremos informarles respecto a los métodos de sometimiento y violencia hacia los Ashaninkas por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso, como una consecuencia actual de rechazo social y político-militar, ya que en muchas ocasiones se habla del Braem o la Selva Central directamente como terrorismo o zona roja, mas no se investiga el trasfondo ni cómo sufre y sufrió la población por estos atentados hasta la actualidad. Para ello, hablaremos en nuestro siguiente video sobre los métodos de sometimiento y violencia a los que se vio envuelta esta comunidad. Entre estos temas hablaremos sobre si es que existía un respaldo del Estado hacia el terreno selvático y las consecuencias a corto plazo de esta violencia. El terror ocasionado en la zona de la Selva Central fue olvidado